Bueno, chicos, buenas tardes. Entonces, hoy, miércoles 25 de marzo del 2020, continuamos con la lectura guiada del capítulo 2 del libro Todo se transforma, donde vamos planteando el modelo discontinuo de la materia. Vamos a través de este medio a que ustedes también con su capítulo en mano vayan leyendo conmigo y vayamos avanzando en la materia. Vamos a abrir hoy en el segundo periodo de cada clase, la segunda hora de cada clase. Vamos a estar a través de un foro que vamos a hacer a través del aula virtual para poder aclarar cualquier duda que pueda surgir del contenido que vamos dando. Bueno, esperamos de ustedes también la mayor participación, la mayor colaboración. Ya tenemos el decreto presidencial de que las clases se van a extender hasta después, la suspensión de clases, se va a extender hasta final de semana de turismo. Y bueno, y eso nos obliga a tratar de mantenernos activos, esperando que después de semana de turismo podamos recuperar algo de normalidad y ya podamos vernos en las sesiones presenciales. Bueno, muy bien. Entonces, en la clase anterior nosotros exploramos el concepto de modelos. Dijimos que los modelos básicamente es la manera como nosotros representamos un fenómeno que observamos en la realidad. Construimos un modelo que nos permite explicar ese fenómeno, pero además de ser explicativo, habíamos dicho que los modelos tenían que tener poder predictivo, que necesariamente tenían que poderse anticipar a respuestas que un determinado fenómeno brinda frente a ciertos cambios de condiciones. ¿De acuerdo? Habíamos puesto el ejemplo de ese poder predictivo, el hecho de que nuestra estrella, el Sol, tiene un sistema planetario asociado, ergo, en base al modelo planteado por nosotros para nuestra estrella, podíamos predecir que otras estrellas también podían tener sistemas planetarios y después se demostró que, en efecto, esto es así. Esa era una manera de explicar ese poder predictivo de un modelo, ¿verdad? Dijimos que los modelos se usan en todas las áreas de la ciencia, también en la química, y que había un modelo muy fundamental que nosotros necesitábamos conocer, que era el modelo discontinuo de la materia. Ese modelo discontinuo de la materia tiene 4 reglas que las esbozamos la clase pasada, que aparecen en la página 45 del libro y que aquí las reordenamos un poquito para irlas presentando una a una con un hilo lógico. La primera regla es que la materia está compuesta por partículas que no pueden ser vistas ni a simple ojo, digamos, ni tampoco con el uso de microscopios ópticos. A medida que ha ido avanzando la ciencia y se han inventado nuevos microscopios, como el microscopio electrónico, por ejemplo, permite visualizar ciertos aspectos de estas partículas y hoy en día se puede decir que es posible tener imágenes de estas pequeñas partículas que conforman la materia, pero en tal caso no son imágenes convencionales como las que nosotros estamos acostumbrados a ver. Bien. La segunda regla es que un mismo tipo de materia está formado por un mismo tipo de partícula. ¿Se acuerdan que cuando nosotros estuvimos juntos en clase hablamos de la diferencia entre materia, sustancias, materiales? Nosotros decíamos que materia es un término global que incluye todos los cuerpos materiales, todo lo que ocupa un espacio y tiene una masa, ¿verdad? En cambio, sustancia, decíamos que eran tipos de materia distintas, ¿sí? Por ejemplo, el agua es una sustancia, la madera se puede catalogar como otra sustancia. Después, más adelante, nosotros vamos a hilar más fino sobre esto, vamos a ver que hay sustancias que son puras, otras que son mezcladas, pero en tal caso, sustancia se refiere a diferentes tipos de materia. Y decía yo que también el término material lo usamos nosotros mucho para distinguir los distintos tipos de materia. Por ejemplo, en clase habíamos dicho, el aluminio es un tipo de material, la cerámica es otro tipo de material, el plástico es otro tipo de material.
Es de esperarse entonces que cada uno de estos tipos de materiales tenga su propio tipo de partícula, es decir, no son iguales las partículas que conforman el metal aluminio que las partículas que conforman, por ejemplo, el vidrio, ¿verdad? O la cerámica o el plástico. La tercera regla es que entre las partículas hay espacio vacío, ¿de acuerdo? Vacío significa sin nada, sin materia, ¿de acuerdo? Y la cuarta regla es que cuando la materia se transforma, las partículas no se modifican. Es decir, que las partículas se mantienen inalteradas ante las transformaciones y cambios físicos y después veremos más adelante que químicos también. Bien, en las siguientes láminas vamos a ir explorando cada una de estas reglas con ejemplos. Muy bien, chicos, vamos a explorar entonces la primera regla. La materia está compuesta por partículas que no pueden ser vistas. En un video que ustedes vieron con anterioridad sobre qué estaba hecha la materia, ponían este ejemplo, que es el ejemplo de un vaso de agua, ¿no? Si en nosotros un vaso de agua le vamos haciendo zoom, más zoom y más zoom, nos damos cuenta que al amplificar, bueno, resulta que el agua está formada como por una especie de red de partículas. Si nos acercamos más, nos damos cuenta que están las partículas y también hay espacio vacío entre esas partículas. Si nos acercamos más todavía, entonces podemos ver que cada una de esas partículas es una entidad compuesta, en este caso, por tres entidades más pequeñas, que es lo que llamamos nosotros los átomos, ¿verdad? El átomo es la unidad fundamental que compone la materia. Como vamos a ver más adelante, es la partícula más chiquita de materia que podemos tener en teoría. Y cuando estos átomos se unen, forman lo que se conoce como moléculas. Esta molécula de agua que vemos acá, conformada por una bolita roja y dos bolitas blancas, es la unidad más chiquitita que aún sigue siendo agua. ¿De acuerdo? Muy bien, con este ejemplo del agua vamos entonces a la segunda regla, que es que un mismo tipo de materia está formado por un mismo tipo de partícula. De hecho, siempre que nosotros tengamos, ¿verdad?, estos tres átomos unidos químicamente, que son un átomo de hidrógeno, otro átomo de hidrógeno, unidos a un átomo de oxígeno, o sea, dos H's y una O por sus símbolos químicos de hidrógeno y oxígeno, H2O, que creo que es una fórmula química que todos conocemos. Siempre que tengamos la unión de estos átomos, dos de hidrógeno y uno de oxígeno, en la misma proporción, vamos a tener agua, ¿de acuerdo? Una molécula de agua. Y millones de moléculas de agua juntas es lo que van a producir, bueno, la sustancia que nosotros macroscópicamente con nuestros ojos podemos ver como agua. Muy bien, chicos, otro ejemplo que visualizamos en el video sobre una sustancia distinta al agua y que por lo tanto debe estar formada por partículas distintas a las que está formada el agua es el cloruro de sodio o la sal común, ¿verdad? La sal común que nosotros tenemos en casa se ve macroscópicamente como un polvito blanco. Si tuviéramos un microscopio podríamos ver que en realidad son pequeños cristales bastante cuadrangulares, bastante cuadrados, translúcidos, y si pudiéramos amplificar aún más la imagen y ver cada partícula más chiquitita que compone la sal, veríamos que la sal común está compuesta por una red cristalina muy parecida a lo que vemos en esta captura de pantalla del video que visualizamos, donde hay dos tipos de pelotitas, las pelotitas violetas y las pelotitas verdes. Las pelotitas violetas son el elemento cloro, átomos del elemento cloro, y las pelotitas verdes son átomos del elemento sodio. ¿De acuerdo? Al unirse químicamente estas dos
estos dos tipos de átomo, cloro y sodio, forman lo que conocemos como cloruro de sodio. Y cada una de estas redes cristalinas entonces forma un grano de sal. Son miles de átomos de cloro y de sodio unidos los que forman un cristalito de sal, y son miles o millones de cristalitos de sal los que forman la sal microscópica que nosotros podemos tocar. Vamos a hablar ahora de la tercera regla del modelo, que es que entre las partículas hay espacio vacío. Cuando nosotros vimos el caso de qué está compuesta el agua en el video, acá tenemos una captura de las moléculas de agua, las pelotitas rojas y blancas unidas, ¿verdad? Vemos que hay lugares donde está la partícula en sí, la molécula. Ese es un espacio ocupado por la molécula. Pero también hay mucho espacio vacío entre las moléculas. Es por eso que el modelo que se plantea para la conformación de la materia se conoce como modelo discontinuo, porque la materia no ocupa todo el espacio, sino que está formada en unidades discretas, donde en el medio de esas unidades discretas o partículas lo que tenemos es vacío. Y cuando hablamos de vacío, chicos, es que no hay materia. Eso es lo que significa, espacios sin materia. Entonces, fíjense qué interesante, porque nosotros que siempre pensamos que para encontrar el vacío teníamos que irnos, por ejemplo, fuera de la atmósfera terrestre hacia el espacio exterior, resulta que tenemos vacío dentro de los cuerpos materiales que tenemos a nuestro alrededor y de hecho que nos conforman a nosotros mismos. Bueno, la última regla del modelo la vamos a dejar para un poquito más adelante, porque primero entonces vamos a retomar un poquito lo que es el capítulo del libro. Nos vamos a la página 46, cuando ya vamos a la interpretación de los estados físicos utilizando el modelo discontinuo de la materia. Fíjense, en este capítulo del libro, en el capítulo 2, cuando nosotros estudiamos los cambios en el estado físico de las sustancias entre líquido, sólido, gaseoso, representamos a la materia como partículas esféricas con espacio vacío en el medio, como lo vemos acá. Esto es porque nosotros todavía, chicos, no hemos llegado a la unidad donde definimos átomo y molécula, ¿sí? En el video que nosotros vimos se adelantaron un poquito a esas definiciones, pero digamos que, bueno, no está mal. Vamos a ir un poquito para adelante, un pasito para adelante, un pasito para atrás, en algunos contenidos en esta materia, mientras vamos construyendo todo ese mapa conceptual de nuevos conocimientos y de nuevos conceptos que necesitamos manejar. ¿De acuerdo? Bien, entonces es importante que ustedes sepan que cada una de estas pelotitas en el libro representa una partícula discreta que conforma la materia junto con el espacio vacío que lo tenemos acá. Con esto en mente, entonces vamos a empezar a recorrer cómo se ven estas partículas y este espacio vacío en los diferentes estados de agregación o en los estados físicos, sólido, líquido y gaseoso, y cómo este modelo nos puede ayudar a entender las propiedades que tienen las sustancias en los diferentes estados físicos. Bien, cuando nosotros vemos el estado sólido, nos dice el libro que para poder explicar que los sólidos tengan una forma propia, ¿verdad? Se modela a los sólidos como sistemas de partículas muy juntas con un mínimo espacio vacío entre partículas. Es decir, las partículas en los sólidos se supone que están muy bien empacadas y que no se mueven. Esto no quiere decir que no puedan vibrar al absorber calor, pero las partículas
se conservan en el mismo sitio, digámoslo así. Y es por eso que los sólidos poseen una forma definida y por supuesto un volumen definido, porque ese espacio vacío que hay entre partículas es muy chiquito, pero además no se modifica, se queda igual. Como los sólidos tienen poquito espacio vacío entre partículas, eso explicaría por qué casi no se pueden comprimir, son casi incompresibles. A su vez, cuando absorben calor, las partículas vibran más, hay un poquito más de espacio entre ellas y eso explicaría por qué los sólidos pueden expandirse un poquito al absorber calor, pero no es mucho lo que se expanden, es muy poquito, porque las partículas están bastante fijas en un espacio limitado. Vamos a leer juntos. A ver, estado sólido. Para poder explicar que los sólidos tienen una forma determinada y un volumen propio aplicando el modelo, es posible pensar que sus partículas están muy juntas y por lo tanto el espacio vacío entre ellas debe ser mínimo. Considerando entonces que no existe prácticamente espacio entre las partículas, estas deben estar ubicadas en posiciones fijas y el único movimiento posible sería el de vibración en el lugar. Si las partículas que constituyen los sólidos se mantienen muy juntas y sin posibilidad de movimiento de traslación, debe ser por la existencia de fuerzas de atracción intensas entre ellas. Todo lo anteriormente afirmado permite explicar por qué los sólidos prácticamente no pueden comprimirse. Refiere a la figura 3, que es esta que tenemos acá al lado. Si el sólido absorbe calor, aumentará la energía de las partículas y por lo tanto vibrarán más en su lugar, lo que nos permite explicar que a nivel macroscópico no se produzca cambio visible en el volumen del cuerpo. Usando el modelo se ha podido interpretar por qué al aumentar la temperatura, la dilatación en los sólidos es escasa. En cambio, cuando vemos cómo se ordenan las partículas en el estado líquido, ¿qué es lo que conseguimos? Si vemos la figura, vemos que las partículas están separadas formando grupos, pero estos grupos no son fijos, sino que van cambiando, ¿no? Primero están unas agrupaditas, después a medida que se mueve el fluido, se agrupan otras, se desagrupan unas y se agrupan otras. Hay mayor espacio vacío entre las partículas que en el estado sólido. Dice el texto, ¿verdad?, que aplicando el modelo discontinuo se puede explicar por qué los líquidos adoptan la forma del recipiente que los contiene. Si se piensa que las partículas no ocupan posiciones fijas, sino que se mueven, acomodándose de distintas maneras. Este desplazamiento, dice el texto, de las partículas será posible si consideramos que el espacio vacío entre ellas es mayor que aquel que se observa en el estado sólido. Bien, también en forma comparativa podemos pensar que las fuerzas de atracción entre partículas deben ser de menor intensidad a las que existen en el estado sólido y por eso estas partículas se podrían mover. Es aceptada la idea de que las partículas en el estado líquido se encuentran ordenadas en pequeños grupos, los cuales son diferentes y cambiantes. Si el líquido absorbe calor, aumentará la energía de las partículas y en consecuencia la agitación, el movimiento de las mismas. Si a esto se le agrega la existencia de suficiente espacio vacío, se puede pensar que aumentarán los movimientos de traslación. Es por eso que los líquidos parecen dilatarse más que los sólidos. De acuerdo con las propiedades que se han observado para una misma sustancia en estado sólido o en estado líquido. Y por último tenemos el estado gaseoso, donde si vemos la figura, vemos que las partículas están muy separadas, no están representadas realmente en la escala
la distancia entre ellas con respecto al tamaño de cada una. Lo que quiere decir esto es que en los gases el espacio vacío que hay entre partículas es realmente enorme. Los cuerpos gaseosos ocupan todo el espacio disponible. Esto incluso lo discutimos nosotros en clase cuando vimos las propiedades, digamos, macroscópicas de los estados físicos de la materia. Pusimos el ejemplo de una garrafa de gas, por ejemplo, si la dejamos abierta, el gas está comprimido dentro de la garrafa, pero si abrimos la garrafa, el gas pasa a ocupar todo el ambiente. Si es toda la cocina, es toda la cocina, y si la cocina está conectada con otros ambientes, puede llegar a ocupar toda la casa. De ahí el peligro también de algunas sustancias en estado gaseoso, sobre todo aquellas que son altamente inflamables. De ahí, chicos, de todo este espacio que hay entre las partículas en los gases, se puede deducir que las atracciones entre las partículas deben ser mínimas y que éstas deben estar llenas de mucha energía cinética en continuo movimiento. Por supuesto, sustancias en estado gaseoso, bajo este modelo se explica por qué son tan fácilmente compresibles, porque al haber tanto espacio vacío podemos eliminar ese espacio vacío comprimiendo las partículas, y también podemos explicar por la baja atracción que hay entre las partículas que se pueda dilatar con tanta facilidad. Muy bien, entonces, ¿cómo las partículas están más juntas, más agregadas en el estado sólido, un poco menos en los líquidos y mucho menos en los gases? Es por eso que a los estados físicos de la materia se les llama estados de agregación de la materia. ¿De acuerdo? De ahora en adelante, entonces, cuando hablemos de estado de agregación, vamos a hablar de si las sustancias están en estado sólido, líquido o gaseoso. Y bueno, ya podemos hablar entonces de la última regla del modelo discontinuo de la materia, que decía que cuando la materia se transforma, las partículas no se modifican, y lo vemos acá ilustrado en este modelo, ¿verdad? Cambiamos de sólido a líquido a gas a medida que seguimos la flechita de izquierda a derecha. Cambia el estado de agregación de la materia, pero las partículas que componen el material o la sustancia no se modifican, ¿de acuerdo? Y así explicamos y ejemplificamos claramente la última de las 4 reglas que tiene el modelo discontinuo de la materia. Entonces, ahora lo que nos queda es dejar la tarea para reafirmar los conocimientos que he adquirido o que he repasado, pues todo esto se supone que todavía era contenido visto en ciencias físicas. Voy a copiar en mi cuadernola de química el cuadro de la página 47, que se llama Cuadro explicativo de los 3 estados de agregación de la materia aplicando el modelo discontinuo. Está el modelo en estado sólido, líquido y gaseoso. Las características es un cuadro amarillo, verde, marrón, y eso parece como fucsia. Bien, lo copian bien lindo en el cuaderno, que cuando nos veamos de nuevo lo vamos a revisar. Y voy a realizar también, tengo una semana, desde ahora hasta el miércoles 1 de abril, para hacer las actividades de la página 48 del capítulo 2 del libro de forma individual, y luego que haga mi tarea, cargo esta tarea en el aula virtual. Tenemos tiempo hasta el miércoles 1 de abril de hacerlo, ¿de acuerdo? Espero sus tareas por este medio, y cualquier cosa ya saben mi email para escribirme, o también a través de la sección foro pueden escribirme cuando quieran. Bueno, saludos, síganse cuidando mucho y espero que pronto superamos esta crisis y nos volvemos a ver.